No sé si alguien de vosotros conoce la palabra cliffhanger. Bueno, no hay una palabra específica igual en castellano, pero vendría a ser algo así como final en suspenso. Es una palabra que tiene un origen hace ya 150 años. Había una serie de novelas y en una de esas novelas acaba con el protagonista literalmente colgado de un precipicio. Y claro, ya sabéis que los americanos no se complican la vida al hacer palabras, entonces juntaron la palabra cliff, que es precipicio, con hanger, que es el verbo colgar, dicen cliffhanger, que quiere decir, pues eso, un final que está como en vilo, ¿no? Que tiene al protagonista qué va a pasar con él. Y aunque es una palabra que tiene ya muchos años, se ha puesto de moda ahora con el tema de las series. Así que hay muchas series de televisión en las que la última temporada, en cada temporada, el último episodio de la temporada acaba así. La cosa empieza a complicarse, todo está como el Rosario de la Aurora, no sabemos qué va a pasar, estamos ahí, ostras, ¿qué va a pasar? Final. Y esperamos un año hasta ver qué pasa en la siguiente temporada, ¿vale? Esto es un cliffhanger. Y yo ahora estoy viendo una serie que veía de adolescente, pero me faltaba una temporada, así que la he empezado a ver otra vez para poder acabarla. Como algunos que me conocéis podéis imaginar, es una serie de superhéroes, se llama Smallville y va de Superman cuando era pequeño o cuando era jovencillo, y en cada una de esas temporadas acaba así con uno de estos cliffhangers, con uno de estos finales que no sabes qué va a pasar. Ya puede ser un tornado que está arrasando el pueblo, la novia de este joven Superman está en un coche dando vueltas con el tornado y vemos a Superman yendo hacia allá y se corta. O en otra temporada un clon de Superman con los mismos poderes que él, pero como más fuerte, le pega una paliza, lo tira por ahí y sale volando por la tierra y dices, oh, ¿qué va a pasar? Y se acaba ahí. O en otra temporada vemos a Superman en una de estas prisiones que tienen ellos espaciales, allí atrapado, y mientras tanto su mayor enemigo, el general Zod, campando a sus anchas por la tierra. Cada una de las temporadas. Y seguro que os estáis pensando, ¿y por qué me está contando este rollo, ¿no? Esto del cliffhanger? Pues bien, ¿qué tiene que ver con el texto que acabamos de leer? Pues básicamente porque el autor de Esther es un adelantado a su época, y miles de años antes de que se inventara la palabra ya utilizaba estos finales en suspenso, estos cliffhangers, en muchos de sus capítulos. Entonces, venimos de la semana pasada de un capítulo en el que acabamos así, con la situación que no acaba de pintar del todo bien para el pueblo de Israel, y como veremos, acabaremos esta predicación con otro final también en suspenso, ¿vale? Y todo esto me lleva a pensar que es que el libro de Esther para mí es uno de los libros más actuales de la Biblia. Escribió hace muchísimos años y podemos pensar, es un libro de historia, de una historia de otro pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, no? Pero yo no podía evitar recordar una de las series más actuales que ha habido en los últimos tiempos cuando leía Esther. Esta serie es Juego de Tronos. Es una serie, yo diría, ha cambiado el mundo de las series. Ha habido episodios con más de 44 millones de visualizaciones en las plataformas de televisión por cable, y a partir de esa serie se empezaron a gastar mucho presupuesto en series. Las series empezaron a ser casi más que las películas, ¿no? Invertir más dinero. Y yo diría que este libro de Esther es más actual incluso que esta serie. Puede captar incluso más nuestra atención. Toca temas tan actuales como el amor de la gente por las fiestas y el alcohol, no sé si esto nos suena, el odio racial, que es algo que realmente nos preocupa mucho, y más en estos días, el daño que hacen el feminismo y el machismo a las relaciones entre hombres y mujeres, el poder destructor del orgullo. Encontramos corrupción política, encontramos leyes injustas y arbitrarias, encontramos la importancia de las apariencias y de la belleza física. Todos estos temas que si habláramos con cualquier persona de esta época dirían, ostras, es lo que hay ahora, ¿no? Pues todos estos temas los encontramos en Esther.
Y motivos tenemos para estar atentos, ¿no? Y vamos a ver cuál es el tema que va a tocar hoy, porque yo creo que es un tema quizá incluso más importante que todos estos que he mencionado, ¿vale? Pero antes de entrar en el texto mismo de hoy, siguiendo un poco la analogía esta de las series, vamos a ver lo que pasó anteriormente en Esther, porque quizás algunos no habéis estado en las semanas anteriores o no os acordáis, y como decía, venimos de este cliffhanger, de este final en suspenso, y si no sabemos de qué va, no entenderemos lo que pasa hoy, ¿no? Y nos encontramos en una época en la que el pueblo de Israel está en el exilio, ¿vale? Le había conquistado un imperio, el imperio babilónico, habían pasado unos años y había otro imperio que era el imperio persa. Y ahora mismo el pueblo de Israel se encuentra bajo el dominio de este imperio. Y en la historia de hoy encontramos 4 personajes principales. Encontramos por un lado el rey Asuero, que era el rey de este imperio persa. Encontramos a Amán, que en este momento sería algo así como el primer ministro del imperio, la segunda persona con más poder del imperio. Encontramos a Mardoqueo, que es un judío que estaba exiliado en la capital de este imperio, en Susa. Y encontramos a Esther, que es la hija adoptiva de este Mardoqueo y que había llegado a ser reina a través de una especie de concurso de belleza forzado que hemos visto unas semanas atrás. Y en el episodio anterior, en el capítulo anterior, hemos visto que Asuero, el rey Asuero, justo nombra a Amán como el segundo en poder después de él, y que todo el mundo, por orden del rey, se inclinaba ante este Amán, excepto uno, excepto este Mardoqueo. Claro, estos se chivaron unos a Amán y no le acabó de hacer mucha gracia a Amán. Así que pensó, matar solo a Mardoqueo me sabe a poco. Voy a acabar con todo el pueblo judío. Así que lo que hace, va al rey y a través de un soborno y ciertas palabras que le dice, consigue que el rey firme un decreto en el que cierto día se deben destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Y el capítulo anterior acaba justo así. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. No sé si estáis visualizando la escena. Yo la visualizo y me imagino al rey y a Amán allí en el palacio, pues, con una copa de vino en la mano, bebiendo y viendo cómo abajo en el pueblo la noticia va llegando y se empiezan a escuchar los primeros lamentos, los primeros lloros, y ellos dos tranquilos bebiendo. Así que nos quedamos un poco con la supervivencia del pueblo judío en el aire. Y como decía, la cosa no pinta muy bien. No parece que el rey tenga ningún tipo de duda acerca de este decreto de destruir al pueblo. No tiene pinta de que se vaya a arrepentir de esta decisión, pero es que incluso aunque lo hiciera, los decretos que había en aquella época no los podía derogar ni siquiera el mismo rey. Así que acabamos con este final en suspenso, ¿no? Y después de una semana en la que seguro que habéis estado en vilo después de la predicación de Juan Pablo, sin poder dormir, ¿qué pasará con el pueblo judío? Pues encontramos que ahora sigue. Y vamos a ver si llegamos al desenlace, que ya os adelanto que no, ¿vale? Pero iremos avanzando por el texto y yo iré estableciendo ciertos paralelismos con nosotros y cómo nos puede afectar a nosotros, porque como decía, este libro trasciende ese momento histórico y nos llega a nosotros también. Y el texto empieza en los primeros 3 versículos con lo que yo he llamado la reacción ante la condena. Vemos que Mardoqueo se entera de este edicto, de lo que dice, y la reacción de Mardoqueo es esta. Dice, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Para empezar, ¿qué es el cilicio? Estaba preguntándomelo Aarón mientras se leía. Bueno, el cilicio era una especie de ropa áspera, incómoda, un poco como ese suéter que te hace la abuela en Navidad, que pica, pero peor, ¿vale? Vendría a ser como si fuera un saco de patatas y nos lo ponemos encima.
Y básicamente este cilicio, junto con la ceniza, lo que venía a representar es tu estado de ánimo de forma exterior. Así que se usaba pues para expresar este luto. Y nos podemos imaginar pues este sentimiento de Mardoqueo, ¿no? Escucha la noticia y claro, podía incluso imaginarse de dónde venía esto. Y ese sentimiento de tristeza por lo que iba a pasar al pueblo podía ser incluso agravado por un sentimiento de culpa, ¿no? Amán ha hecho esto porque no me he inclinado ante él. ¿Debería haberlo hecho? ¿Debería haberme inclinado ante él? No lo sabemos, pero quizás hasta conocía la historia de otros 3 judíos no hacía tantos años que se habían negado a inclinarse ante una estatua de un rey. Y en esa historia Dios los había librado de un horno de fuego de forma espectacular. Los tíos echados en el horno de fuego, los guardias que los habían echado muertos calcinados, y ellos paseando tranquilamente, ¿no? Y Mardoqueo quizás podía acordarse de esta historia y decir, ¿y yo qué, no? ¿Cómo puede ser que ahora Dios esté callado y que no solo yo vaya a sufrir las consecuencias, sino todo el pueblo vaya a sufrir estas consecuencias por no haberme inclinado? Creo que es fácil, ¿no?, identificarnos un poco con cómo debía sentirse Mardoqueo. Y la reacción del pueblo en general era parecida. Vemos que dice, y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Esto es la reacción de Mardoqueo, la reacción del pueblo. ¿Tiene algo que ver esto con nosotros? Inicialmente, bueno, no mucho, ¿no? No hay ningún genocidio hoy en día aquí que nos afecte a nosotros, pero Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, dijo, en esta vida solo hay 2 cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Y es verdad, pagar impuestos también, pero la muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros. Siento deciros que puede ser más tarde, puede ser más pronto, pero todos estamos ante una condena de muerte. ¿Y cuál es la reacción mayoritaria en estos días ante esta condena de muerte? Yo diría que la reacción es justo la contraria de la de Mardoqueo y su pueblo. Normalmente intentamos ignorar esta condena, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que lo mayor es la búsqueda del placer, carpe diem, aprovecha el momento, no pienses más allá, ocúpate en lo que hay ahora. Y esto está incluso incrementado en grandes ciudades como esta. Vivimos a un ritmo frenético en las que no paramos. Nos despertamos, lo primero que hacemos es mirar el móvil, si hay algo nuevo, incluso antes de mirarnos en el espejo que decía Rubén. Vamos al trabajo, vamos de un lado para otro. En los espacios que tenemos entre medio estamos igualmente con el móvil, mirando. Nunca nos paramos a pensar, porque no queremos pensar más allá. Queremos vivir en el hoy. Y a veces nos reímos de las avestruces, ¿no? ¿Qué hacen las avestruces? Esconden la cabeza en un hoyo cuando viene un peligro. Bueno, esto es mentira. Realmente inclinan la cabeza para buscar comida o para proteger a los huevos. Pero sí que es verdad que lo decimos, ¿no? Y parece como que hacemos lo mismo ante la muerte, ¿no? Bueno, viene el peligro, nos escondemos la cabeza, no queremos saber nada, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero ¿es esta la mejor opción? Bueno, si realmente no hay solución, quizá sí, ¿no? Quizá no es mejor divertirse mientras este momento llega, ya que es inevitable. Pero la pregunta que quizás lanzamos esta mañana es realmente inevitable? ¿Es esta condena de muerte algo que no podemos evitar? Pues vamos a seguir viendo lo que pensaba Mardoqueo acerca de esto. Si seguimos leyendo los siguientes 4 versículos, vemos que Mardoqueo no se limita a vestirse de cilicio y ceniza, sino que llega hasta las puertas del palacio. No puede pasar más allá con esas pintas, porque están ahí los guardias que no le dejan pasar. Es un poco, cuando yo era joven iba a la discoteca con bambas, no me dejaban pasar. Quizás era también la providencia de Dios en aquel momento, pero se queda hasta allí, que es justo el límite de donde podía pasar. Y
Esther llega a sus oídos que está Mardoqueo ahí en la puerta, vestido así, y dice, ¿qué pasa, no? Está mi padre triste, intenta animarle, ¿no? Ella es la reina, tiene muchas riquezas, pues le entrega unos vestidos así chulos para ver si eso le anima, pero no funciona. Así que Esther dice, bueno, vamos a investigar por qué está Mardoqueo tan triste. Entonces, a través de unos intermediarios de este ataque de uno de los siervos del rey, pues Mardoqueo le da el edicto a Esther, que habla de matar, destruir y aniquilar a todo el pueblo judío, y juntamente con este edicto le envía una petición. Y aquí tenemos una primera clave, y es Mardoqueo se da cuenta de que él no puede hacer nada. No puede hacer nada contra esa condena. Él no puede, el pueblo no puede, es un pueblo que está bajo este imperio, que tiene una potencia militar enorme, así que ellos mismos no tienen ninguna solución. Pero a Mardoqueo se le ocurre una idea. ¿Qué pasaría si hay alguien que nos puede salvar? Si hay alguien que puede salvarnos de esta papeleta. Así que se le ocurre, bueno, Esther es la reina. Voy a pedirle que ella nos salve, a ver si ella puede ser este salvador. Y esto también me lleva una vez más a saltar estos miles de años hasta nuestra situación. Si nosotros estamos también ante esta condena de muerte, ¿hay algo que podamos hacer? Bueno, decía que ahora la mayoría de la gente pues intenta ignorarla, pero a lo largo de la historia de la humanidad, esta búsqueda de la eterna juventud, esta búsqueda de intentar evitar la muerte, ha sido algo común en todas las culturas y en todas las épocas. Vemos cosas como la piedra filosofal, la fuente de la eterna juventud, el Santo Grial. La gente buscaba algo para intentar evitar la muerte. Y quizás hoy en día nos reímos un poco de esos mitos, ¿no? Pero hay gente que sigue buscándolo y ahora lo hacemos pues a través de la ciencia, ¿no? La ciencia es algo que es confiable, no como todas estas cosas que no existen. Así que yo hace unos meses leí acerca de un niño de 11 años, superdotado. Había acabado con 11 años, no el cole, no el instituto, había acabado la carrera de física, con 11 años. Una pasada de niño. Y leía en este mismo artículo que el objetivo en la vida de este niño era poder reemplazar tantas partes del cuerpo como fuera posible hasta llegar a la inmortalidad. ¿Vale? Empezaban a fallar órganos, pues construimos órganos sintéticos y los vamos reemplazando. ¿Vale? No sé si os convence, acabaríamos todos como Terminator, pero la verdad es que, bueno, por muy listo que él sea, al final no deja de ser el deseo de un niño, ¿no? Y si vemos cómo hace tan solo un par de años la pandemia acabó con cientos de vidas de gente, quizás nos hizo volver un poco a darnos cuenta de la fragilidad del ser humano y acerca de las pocas posibilidades que tenemos para librarnos por nuestros propios medios de la muerte. Por mucho que haya avanzado la ciencia, por muy listos que nos creamos. Así que quizá la pregunta es esta: ¿qué podemos hacer ante esta condena? ¿Debemos rendirnos como la mayoría? ¿O puede ser que haya alguien que nos pueda solucionar la papeleta como a Mardoqueo? Pues bueno, vamos a ver si hay alguien que pueda interceder ante nosotros, por nosotros, ante este rey que ha dictado una sentencia de muerte. Y si seguimos avanzando, vemos esta petición de Mardoqueo a Esther, hay un mínimo rayo de esperanza para el pueblo judío. Estamos, pues a lo mejor puede funcionar, pero la alegría nos dura poco, porque hay una pega. En un giro inesperado, vemos que cuando esta petición llega a Esther, ella le dice: bueno, Mardoqueo, pero hay un problema. Según la ley, cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Así que el remedio puede ser peor que la enfermedad.
La ley dice cualquier hombre o mujer, y eso incluye a la propia reina, que además dice que no ha sido llamada en 30 días, así que quizás el rey no quería verla. ¿Y qué va a hacer Esther? Si ahora va ella a intentar interceder por el pueblo, puede condenarse a ella misma. Y es un gran dilema, ¿no? Ella podía refugiarse en la seguridad de palacio, era la reina, y además nadie sabía que era judía, porque Mardoqueo le había dicho, vemos en un capítulo anterior, que no le dijera a nadie que era judía. Así que si se quedaba calladita, quizás ella podría salvarse. Y si en cambio iba al rey a interceder por su pueblo, bueno, el rey no era amigo de los judíos, había acabado de decretar el exterminio y no le había llamado, con lo cual, ¿qué pasaría? Quizá podemos pensar, no, es que era la reina, no va a matar a la reina, ¿no? Bueno, si conocemos un poco a Asuero, pues no podemos estar tan seguros, ¿no? Asuero era un rey temperamental, sin muchos escrúpulos. Había sido capaz de secuestrar a cientos de chicas para estar con ellas una sola noche y deshacerse luego de ellas. Había aceptado esta masacre de todo un pueblo entero sin pestañear, sentándose a beber vino. Y además, la razón por la que Esther era reina es porque había tenido otra mujer que no le había hecho caso y había decidido echar a esa mujer. Así que, si la nueva mujer llega ahí y tampoco le hace caso, ¿cuál sería la reacción de Asuero, ¿no? Todo esto podía estar rondando la cabeza de Esther, ¿no? ¿Estaría Esther dispuesta a entregar su vida por su pueblo? Y si seguimos un poco la línea de pensamiento que estábamos llevando en cuanto a nosotros mismos, podíamos pensar lo mismo. La humanidad estamos ante una condena de muerte. No podemos salvarnos a nosotros mismos, eso ya lo hemos visto. Nuestra única solución es que haya un Salvador, si es que eso existe, que pueda ayudarnos. ¿Y qué pasaría si a ese Salvador se le requiriera entregar su vida para salvarnos? ¿Estaría dispuesto? Bueno, volvamos a Esther. Ella le transmite a su padre esta preocupación, ¿no? Ostras, papá, si voy a ver al rey, puedo condenarme a mí misma. ¿Qué hago? ¿No hay otra opción? ¿No hay otro camino? Esta es la petición de Esther ante su padre. ¿Y cuál es la respuesta de Mardoqueo? Vamos a leerla. Dice: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. No os voy a engañar, la primera vez que leí esta respuesta me pareció muy dura. Pues es su padre y le viene con una preocupación real, ¿no? Parece que él le responde casi como una amenaza, ¿no? De tú misma, si no vas, el pueblo se salvará de otra forma, pero tú morirás. Y aunque podía haber cierto debate acerca del significado de estas palabras, yo lo veo más como un llamamiento a la fe para Esther. Lo que yo creo que está diciendo en realidad Mardoqueo es: Dios no te necesita para salvar a su pueblo. La responsabilidad de la salvación no es tuya, es de Dios. Él lo va a salvar contigo o sin ti, no te preocupes. Pero, ¿te imaginas que te haya llegado a ser reina por esto? ¿Te imaginas que toda tu vida, que todo ese sufrimiento que Esther, sola, una joven en el palacio de Susa, que haya servido para algo? ¿Que haya servido para salvar a todo tu pueblo? La cosa cambia, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Quizás Mardoqueo está intentando que Esther se dé cuenta que quien tiene el control no es finalmente Asuero, sino el verdadero Rey de Reyes. Y parece que estas palabras surgieron efecto, porque si vemos la reacción de Esther, le dice: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey.
lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Si perezco, perezco. Para mí la respuesta es conmovedora, ¿no? Por un lado indica que Esther ha captado el mensaje de Mardoqueo. Porque ¿cuál es la reacción de Esther? Vale, voy a ir, pero ayunad por mí. Ayunar, yo voy a ayunar. ¿Qué es ayunar? ¿Para qué vas a ayunar, no? Es brutal como Dios no sale, pero sale, ¿no? Es como, si el control lo tiene Dios, ¿qué podemos hacer? Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y en segundo lugar, vemos que Esther también demuestra un gran amor por su pueblo, porque ella dice, vale, voy a ir, y si perezco, perezco, reconoce la posibilidad de morir y aún así está dispuesta a ir por su pueblo. Y antes de llegar al desenlace del capítulo de hoy, vamos a volver solo un segundo otra vez a nosotros, ¿vale? Vamos a ir recuperando todo esto que hemos ido viendo. Decíamos que todos nos enfrentamos a una condena de muerte, que no podemos librarnos de esta condena por nosotros mismos, y nos estábamos preguntando si había algún salvador que estaría dispuesto a entregar su vida por nosotros si eso fuera necesario. Si habría alguien que nos amara suficiente para hacer eso. Bueno, vemos que en el caso de Esther es que sí, es que ella estuvo dispuesta a salvar o a entregar su vida por salvar a su pueblo. En nuestro caso, ¿qué pasará? Bueno, primero vamos a ver el desenlace de Esther. Pasan los 3 días de ayuno. Esther se viste con ropa de reina, con un ropaje digno, y se adentra a través de palacio, hasta la sala donde estaba el rey en su trono. Y dice, cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Yo que soy un fan de las series, me estoy imaginando la escena, ¿no? Estoy visualizando a Esther paso tras paso por los pasillos de palacio mientras suena una música épica, yo con el corazón en vilo de ¿qué pasará? Y llega hasta el palacio, llega hasta el trono del rey y ya puedo respirar. En su conversación con Mardoqueo, Esther le decía que iría al rey, lo cual no es conforme a la ley. Pero vemos que el rey no actúa conforme a la ley, sino que ella obtiene gracia ante sus ojos. No solo le perdona la vida, sino que dice, hasta la mitad del reino te doy. Como Rubén decía en la primera predicación que hicimos de Esther, Dios nos sale explícitamente en todo el libro entero de Esther. Por ningún lado se menciona a Dios. Pero si vamos viendo la historia, vemos que Dios está por todos lados. Vemos que no menciona que Mardoqueo a Dios, pero dice, la salvación vendrá por otro lado. ¿Por qué lado? Vemos este ayuno, que yo cuando leo ayuno, casi leo ayuno y oración. Y mentalmente se me va la mente a eso, ¿no? Y está por todos los lados, ¿no? Y parece que esta historia de Esther está apuntando a otra cosa, porque vamos viendo ciertos paralelismos. Y antes de seguir con Esther y de ver un poco más la reacción del rey Asuero, vamos a volver a nosotros otra vez y cómo nos impacta esta historia a nosotros. Estábamos en esto de que necesitábamos un salvador para salvarnos, ¿no? Y que si nos amaría suficiente para entregarse. Pues cientos de años más tarde que Esther, vino un niño al mundo y dice que le pusieron por nombre Jesús, que significa Jehová es salvación, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Y este Jesús, una vez ya era adulto, se encuentra en un momento que cuando estaba leyendo el texto de Esther, mi mente me llevó directo a esto. Es un momento que encontramos en Mateo, en el capítulo 26, y iré leyendo algunos versículos, cortando algún trozo para ir más rápido, pero dice, entonces Jesús,
llegó con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro». Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: «Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: «¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega». De la misma forma que encontramos a Esther yendo a su padre y expresándole esta angustia ante la posibilidad de morir, pero finalmente haciendo la voluntad de su padre, encontramos aquí a Jesús haciendo lo mismo, yendo en angustia a su padre ante la certeza, en este caso, de morir. No hay otra opción, y finalmente haciendo la voluntad de su padre. Vemos a Esther pidiendo a sus doncellas y a los judíos de la capital que ayunaran y que velaran con ella. Y vemos aquí a Jesús con sus discípulos haciendo lo mismo, pidiendo que velen por él. Pero entonces llegan las diferencias. Cuando Esther se presentó ante el rey, no sufrió la muerte. No sufrió la muerte que establecería la ley, sino que obtuvo gracia. Pero Jesús, cuando se enfrentó a la muerte, finalmente tuvo que hacer conforme a la ley, no por su propia maldad, por nuestra maldad, pero cumplió la ley para darnos la gracia a nosotros. Esther estuvo dispuesta a entregar su vida por su pueblo, pero no tuvo que hacerlo. Pero el Salvador que nosotros necesitábamos tuvo que hacerlo. Porque el edicto que nos condena a nosotros a muerte no es como el edicto que condenaba a muerte a los judíos. El edicto que nos condena a muerte a nosotros no es un edicto arbitrario basado en el odio, el rencor. El edicto que nos condena a muerte a nosotros está basado en la justicia y en las consecuencias de nuestra propia maldad. Pero la historia de Jesús no acaba con la muerte. De la misma forma que después de estos 3 días de ayuno, Esther se viste con sus ropajes de reina y se presenta ante el rey, y el rey le ofrece hasta la mitad del reino, después de 3 días en la muerte, Jesús se viste de sus ropajes de rey. Se presenta con un cuerpo glorificado y obtiene no la mitad del reino, sino el reino entero. Uno de mis textos favoritos está en Filipenses 2, es muy conocido. Dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre». A través de esto, Jesús obtiene todo el reino. Y en el texto de esta mañana acaba con un banquete futuro. Banquete que aún no ha pasado, ¿no? Hacen un banquete primero, pero luego van a hacer otro. Esther no intercede directamente por el pueblo judío. ¿Qué quieres, reina Esther? Bueno, te preparo un banquete. Vale, en el banquete otra vez. ¿Qué quieres, reina Esther? Bueno, te voy a preparar otro banquete. Y yo empezaba el mensaje de hoy explicando qué es esto de cliffhanger, qué es esto de este final que nos deja en vilo, y cómo veníamos de este final en vilo con la sentencia de muerte del pueblo judío. Pero nos quedamos igual, porque hemos visto, vale, Esther se salva, ¿no? Esther les tiende el cetro de oro, pero ¿y los judíos qué? No lo sabemos, aún no lo sabemos.
¿Conseguirá Esther la salvación de su pueblo? Porque había dicho al principio que este decreto de exterminar a los judíos no se puede tirar para atrás, ni siquiera en que el rey hubiera querido. ¿Qué pasará? El edicto que establece destruir, aniquilar y matar a todos los judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, sigue ahí. ¿Esa gracia que obtuvo Esther se trasladará a todo el pueblo? No lo sabemos aún. No voy a hacer spoilers para los siguientes, pero creo que nosotros, una vez más en nuestra situación actual, vivimos en una especie de estos cliffhangers, por así decirlo. La condena de muerte sigue estando sobre nuestras cabezas. Hemos visto que Esther se libró de la muerte, hemos visto que nuestro Salvador venció la muerte, pero ¿se aplicará esta salvación a nosotros también? ¿Resucitaremos juntamente con Él? Nos podemos sentir como en estas temporadas de las series que os decía, ¿no? Que acaba la temporada y hasta que empieza la temporada siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos tambalearnos, podemos tener dudas. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero vemos que así como este texto acaba con un banquete, a nosotros se nos ha prometido que la historia acabará también con un banquete. Y no un banquete normal, un banquete de bodas en el que este Salvador será el esposo, nosotros seremos la esposa y viviremos por siempre en una eternidad en el que la muerte ya no existirá más y podremos disfrutar de la presencia de Dios por siempre. Esto es lo que vemos en Esther y me gustaría acabar solo con un par de reflexiones. La primera es que nada se escapa al plan de Dios. Hay gente que ve el hecho de que no se mencione a Dios en el libro de Esther como algo negativo, ¿no? Ostras, ¿lo ponemos en la Biblia o no lo ponemos? Porque no habla de Dios, ¿no? Pero especialmente en la sociedad en la que vivimos, en la época en la que vivimos, yo lo veo como algo positivo, porque en esta sociedad no solemos ver muchos milagros espectaculares, ¿no? Yo a veces me enfado cuando voy conduciendo porque alguien me hace alguna y intento que caiga fuego del cielo y no pasa. No solemos ver a ciegos de repente recuperando la vista de golpe. No vemos estas cosas, ¿no? Y si la Biblia solo fuera de estas cosas, ¿en qué situación nos deja a nosotros, ¿no? Quizá podríamos dudar, ¿no? De, ostras, pero ¿y por qué esto no pasa en estos días? Y aquí tenemos el libro de Esther, en el que vemos a Dios actuando detrás del escenario, no con obras espectaculares como estos otros tres que decía, ¿no? Que no se inclinaron ante una estatua y Dios los salvó de un horno de fuego. Aquí no vemos estas cosas, pero vamos viendo una serie de casualidades, ¿no? Hemos visto algunas, veremos otras más adelante, pero un rey que se deshace de su reina y hace una especie de concurso totalmente sin sentido para encontrar otra reina, como una chica de la nada llega a ser reina, como Mardoqueo vimos también que se entera de un complot para matar al rey, veremos si eso tiene algún impacto luego. Toda una serie de casualidades, como el exterminio de los judíos. Tira los dados el Amán para ver cuándo va a suceder y es casi un año después. Y finalmente esto que le dice Mardoqueo. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y además vemos que todas estas cosas van teniendo paralelismos con otra historia que pasa cientos de años más tarde. Y a mí eso me hace pensar en mi vida, ¿no? Y en cómo Dios quizás está obrando con lo que podríamos llamar casualidades. A veces tengo flashes de cuando era pequeño. No sé por qué, no sé qué momentos, pero hay momentos que veo como súper claros. Y tengo un momento en el que yo estaba en la escuela dominical y estábamos hablando de algo del trabajo. Yo era un niño, pero la profesora explicaba que, teníamos que decidir de qué íbamos a trabajar conforme a la voluntad de Dios. Y yo estaba,
¿cómo sabré cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué dedicarme, no? No tenía ni idea. Y años más tarde yo estaba en la universidad y bueno, los que me conocéis sabéis que yo no soy una persona especialmente extrovertida, ¿no? Y los que me conocéis de más tiempo sabéis que con las chicas menos. Entonces, yo estaba en la universidad y en una clase algo dijo el profesor, no recuerdo qué dijo, algo de Dios. Y yo me ardí en ira y dije algún comentario. Y justo la chica que estaba cerca lo escuchó. Y después de la clase vino a hablar conmigo. Y a través de esto estuvimos un montón de conversaciones. Ella no acababa de concebir la existencia de Dios en un mundo con sufrimiento, pero tuvimos muchísimas conversaciones, ¿no? Y le pude hablar del Evangelio, cosa que por desgracia hago poco, con personas que no conozco, pero a través de esta chica, de casualidad, me metió en un trabajo de becario, en TMB, en esto del metro y tal, en la página web. De entre todos los que estábamos ahí de becario, a cabo de unos meses, me eligieron a mí para un proyecto específico de una cosa que se llamaba SAP, que yo no sabía ni lo que era, un programa de algo para las empresas, y me eligieron a mí. Bueno, cuando ya acababa la universidad, que ya me quedaba poco, la persona esta con la que trabajé de esta empresa me dijo: ostras, tú vales, si quieres vente con nosotros. Pero yo ya me había comprometido con otra empresa, peor. Y dije, bueno, voy a ser fiel a lo que me he comprometido. Fui a esa otra empresa, estuve 6 meses y me pagaban una miseria y querían que hiciera más horas, pero sin pagarme más. Y llegó un punto que llamé a este otro chico y le dije, oye, la empresa en la que estaba no es. Y a partir de ahí me hizo una entrevista, algo fuera de lo común para mí, en las Torres Mafre, online por ordenador, con un tío de Madrid, en inglés, con mi inglés, que si habéis escuchado es acento de Huelva. Y a través de eso conseguí este trabajo. Y al cabo de un par o 3 de años en ese trabajo, era un trabajo que había la posibilidad de viajar, y yo me casaba, y había compañeros que se habían casado y al día siguiente de casarse, un año, ellos eran de Madrid, un año a Barcelona. Yo no quería eso. Pues justo un excompañero de ese trabajo me ofreció otro trabajo donde estoy ahora. Y son casualidades, ¿o no? ¿O son la respuesta de Dios a cuando yo de pequeño clamaba de cómo sabré cuál es tu voluntad en que voy a trabajar? Y muchas veces Dios actúa así. Y no sé lo que estáis pasando vosotros, lo que podéis estar pasando. No sé si alguno se puede haber rendido a la idea de no hay nada que hacer ante la muerte, o si simplemente, aun creyendo que sí, que algún día resucitaremos, pero ¿y qué hoy, no? Y hoy lo estoy pasando mal, estoy en una mala racha, quizá no se está cumpliendo lo que soñabais que iba a pasar con vuestra vida. Pues el texto de hoy de Esther nos trae esperanza. Nos trae esperanza en las cosas grandes y nos trae esperanza en las cosas pequeñas. De la misma forma que las circunstancias difíciles y dolorosas que pudo pasar Esther desembocaron en algo glorioso, que es la posibilidad de salvar a su pueblo, las circunstancias difíciles y dolorosas que podemos estar pasando nosotros ahora quizás son parte de un plan mayor. Y sabemos que en última instancia este Salvador que venció la muerte nos llevará con él. Esta es la primera reflexión. Dios está en control, a pesar de lo que pueda parecer. Y la segunda reflexión, y con esto acabo, es que así como Esther, por un lado, era un símbolo de Jesús, de este otro Salvador, también es un ejemplo para nosotros en cuanto a cómo actuar. Porque sabemos que al final solo Dios salva. Nosotros no podemos salvar, solo Dios salva a través de Cristo. Pero de la misma forma que la quiso usar a ella para esta salvación, quizá también nos quiere usar a nosotros para la salvación. Y al igual que a Esther la hizo reina, también nos ha hecho reyes a nosotros. Dice en 1 de Pedro: pero vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llama hoy a ser valientes, a salir al mundo para extender esa salvación que Él ya ha ganado, a poner en riesgo nuestra vida si hace falta, o quizás ni nuestra vida, quizás cómo nos ven los otros a nosotros, la cobardía, lo que sea, la comodidad. Yo, cuando voy a hablar con alguien del Evangelio en un mundo en el que la gente no cree, me siento pequeño. Ostras, mis argumentos serán válidos, sabré suficiente, tendré suficiente conocimiento, pero Dios no nos necesita para salvar a la gente. Mardoqueo le dijo a Esther: si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Y esto es válido hoy. Dios podría hacer que las piedras hablaran, mismo lo dijo. Pero ha querido que vayamos nosotros. Y si ha querido que vayamos nosotros es porque Él va a hacer la obra. Así que, por un lado, debemos ser valientes, debemos esforzarnos, debemos entregar nuestra vida por conseguir esta salvación, pero por otro lado podemos hacerlo con la alegría y con la tranquilidad de que no va a recaer en nuestras manos, de que es Dios el único que puede hacer la obra. Y acabo con esto: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Quiera Dios que seamos como Esther y que estemos dispuestos a entregar nuestra vida para encontrar este verdadero propósito de nuestra vida.